Mañana, ministro Benedetti, Armando Benedetti. Buenos días, ministro. Muy buenos días, Néstor, a la mesa de trabajo y a cada uno de sus oyentes en esta mañana. Ministro, veo que están resucitando, reviviendo la idea de la consulta popular, ¿verdad? No es así. Está resucitando la idea, pero no es el gobierno. Es que el martes o miércoles de la semana anterior, dos dirigentes de partidos políticos, que no puedo decir ni el nombre de los dirigentes ni los partidos, creo que lo van a hacer ellos hoy o mañana, me dijeron que estaban pensando en que se hiciera la consulta popular sobre el tema de la salud. Debido a que, Néstor, es que lleva la reforma a la salud en la Comisión Séptima, lleva 5 meses y no se ha terminado de discutir las 3 ponencias, ni se ha discutido el primer artículo de alguna de las ponencias de la reforma a la salud. Pero, ministro, una consulta popular, ¿en qué términos y con qué plazos? El gobierno está terminando, ya se le acabó el tiempo. Es que la consulta popular, acuérdese usted, Néstor, con la vivencia que tuvimos anterior, a la hora que se presente y se pronuncie el Senado se puede pronunciar en 15 días y el presidente puede llamar a la consulta enseguida, al mes siguiente de que se hace la consulta, se podría hacer, no habría ningún problema. ¿Otra vez van a asustar con el tema de la consulta? Pero les repito que no es idea mía. ¿Por qué dice que es idea mía? Ministro, ya le expliqué. ¿Quiénes son los promotores de la idea entonces, ministro? No le puedo decir porque creo que son ellos los que tienen que decirle. Ellos me dijeron, anoche hablé con uno de ellos y me dijo que estaban haciendo las consultas. ¿Pero son congresistas o precandidatos presidenciales? No, son dirigentes de partidos políticos y dijeron que estaban pensándolo si lo decían hoy o mañana. Pero, ministro, lo anuncia usted, que es el ministro de la política. Usted siempre que hablan conmigo me tratan con la maldad. No, hombre, qué maldad. Usted dijo, es el que está anunciando que vuelve el fantasma de la consulta popular. La misma maniobra de presión a la ciudadanía, de presión al Congreso, lo mismo que hicieron con la reforma laboral. Si el Congreso no aprueba la reforma laboral, sacamos el coco de la consulta popular. Ahora con la reforma a la salud. Pero es que usted lo llama coco, lo llama presión, y eso está en la Constitución. Todo lo que está en la Constitución no es presión indebida. A ver, cuando usted era chiquito, ministro, su mamá le decía, Armandito, tómate la sopa o si no viene el coco. Me hacía cosas peores, pero bueno, no importa. Lo que le quiero decir es que cuando se hundió la laboral, usted se recuerda que lo hundieron de forma burda, escondida, a las manos, y hundieron esa reforma laboral, los mismos 8 que hoy tienen detenida la salud. O ahora mismo tienen la salud otra vez, pero de forma tirándoselas de astutos, diciendo y dilatando el debate y las decisiones de la reforma a la salud, que es la otra forma de hundirlo. Hay dos, una rápida, como le decían, y la otra dilatando, que es lo que están haciendo actualmente. La Constitución dice que cuando hay un bloqueo, y es obvio que hay un bloqueo, porque esos mismos 8 son los que siguen en el bloqueo, pues los dirime el pueblo. ¿Cuál es el problema? Que el pueblo dirima las cosas en las que el Congreso y el gobierno no se ponen de acuerdo. ¿Por qué cree que eso es una impresión indebida? ¿Por qué cree que eso es malo para el Congreso? Y si es malo para el Congreso y bueno para el pueblo, hay que decidir que sea bueno para el pueblo entonces. Sí, ministro, teniendo en cuenta que estamos a 4 meses y medio de las elecciones parlamentarias, teniendo en cuenta que estamos a 7 meses de las elecciones presidenciales, ¿cuándo sería la consulta que ustedes tienen en mente? No, yo no tengo en mente la consulta desde un dirigente. De pronto tenemos la mala noticia, o tendría yo la mala noticia, que la base parlamentaria de ese dirigente o de ese partido digan que no le jala. Y entonces pues podrían pensar en eso y no habría mucho que hacer. Pero son dos personas. Estamos echando aquí carreta sobre un globo que posiblemente no arranca. No, yo lo que estoy contestando es que usted dice, ¿ustedes por qué están con la consulta? Digo que la idea no es nuestra, es de los partidos. Sí, es de un partido cuyo nombre usted no me quiere decir. No le puedo decir porque el señor me dijo que no le dijera. Anoche hablé con él, le pedí permiso para poder hablar sobre ese nombre y me dijo que no. Bueno, ministro, una última pregunta. ¿Va a fumar la pipa de la paz con el ministro Montealegre, con su colega de Justicia?
Pues yo la he estado fumando todo el tiempo. Ustedes son los que dicen, vea, este sábado que estuve viendo boxeo, que hacía mucho tiempo no veía boxeo, para subirse al ring se necesitan 2, para que haya peleas se necesitan 2. Usted no encuentra un calificativo de parte mío, ni una agresión de parte mía en contra del señor Montealegre. Él es el que habla unas cosas, y entre otras cosas, pues yo he guardado silencio, porque sé que esto le hace daño al gobierno. Sí. ¿A usted también lo llamó el presidente y lo reprendió? No, porque yo no he dicho nada, ni he hecho nada. Yo no, si usted encuentra en los chats que dicen que cruce de chats, no había ningún cruce de chat, porque yo en ningún momento le estaba contestando, o lo estaba requiriendo, o estaba atacándolo en algún momento. Yo no he atacado, yo he estado, como he dicho, estoico. Lo invita, se volvió estoico. ¿Por qué se ríe? No, porque estoico se volvió un adjetivo que yo no sé qué quiere decir. Estoicos eran unos filósofos antes, y ahora se vuelve una palabra de moda. Ministro, ¿pero usted le va a aceptar el café que le propuso el ministro Montealegre? Sí, yo no tendría ningún problema en ir a tomarme el café. Los estoicos son aquellos, entre muchas cosas que dicen, es que uno no debe depender de fuerzas externas, sino internas. Entonces, si alguna persona lo ataca, o alguien tiene ira o rabia contra usted, si usted se queda tranquilo y quieto y no se deja llevar por esas corrientes o por esas pasiones, a usted no le pasa absolutamente nada, y en eso estoy. No me importa mucho lo que me dicen, o no me importa lo que dicen, y más bien me quedo tranquilo. Sí. Y no me pasa nada, no me altero. ¿Usted ha hablado con el ministro Montealegre recientemente? No, no lo he hecho. ¿Quiere hablar con él? No, él fue, me propuso... No, pero como estamos en modo paz, en modo pipa de la paz, le pregunto a los dos, ¿quieren hablar? Sí, yo no tendría ningún problema en hacerlo. Ministro Montealegre, buenos días. ¿Quiere hablar con el doctor Benedetti? Desde luego, yo estoy pasando de la trifulca total a la paz total con el ministro Benedetti. Bueno, ahí están. Eso se llama trampa, Néstor. No me diga eso. Yo les pregunté, ¿quieren hablar? Pónganse una cita y se toman el café hoy. Ya la cita está dada. ¿Sí? Ah, pero ya tienen cita, ya tienen horario y sitio y todo. Ministro Montealegre, ¿qué pasó para que fumaran rápidamente la pipa de la paz? No, mire, yo creo que Armando Benedetti sabe que yo soy una persona supremamente franca, muy vehemente en la defensa de mis argumentos, como también lo es Benedetti. En alguna época nosotros tuvimos unas relaciones muy cordiales que desafortunadamente por circunstancias de la vida nos llevaron a un distanciamiento, pero yo creo que antes que esas diferencias personales, en este momento tenemos que jugar institucionalmente. Tenemos con el ministro Benedetti una agenda en muchos temas común. Parte de esa agenda es el proyecto de Paz Total, que es un proyecto muy importante para el país. Sin el esfuerzo del ministro Benedetti no será posible sacar adelante ese proyecto, y entonces yo aquí termino cualquier tipo de debate personal con Armando Benedetti, quien a pesar de mis críticas también le he hecho elogios por su capacidad de lucha, y por lo tanto pues lo invité a un café de La Paz que nos propicia un amigo común, que es el profesor Julio César Ortiz, para que comencemos o no comencemos, sino que reanudemos un diálogo institucional. Pero es que yo creo que ya tienen fecha y hora del café. Sí, el doctor Ortiz es el mediador, esto ya está cuadrado. ¿Cuándo es el café, doctor Montealegre? El miércoles a las 7:30 en la casa de Julio César Ortiz. Les estaremos mandando las fotos correspondientes. Pero ya se acaban de tomar el primer sorbo acá. Pues aquí de la mano de Néstor Morales y de la mesa, eso me alegra muchísimo. Doctor Montealegre, ¿usted ya no cree que Benedetti es un fantoche y arrogante? No, yo no quiero volver a repetir frases en contra de Armando Benedetti, porque no ayudaría para nada a seguir replicando y reiterando cosas que he dicho, y yo quiero de verdad ya terminar todo, cese al fuego bilateral con Armando Benedetti y tratar de construir una relación institucional. Cese al fuego unilateral, ahora es cese al fuego bilateral, ¿cierto? Ya porque él aceptó ya un café, y entonces
tenemos que entrar de verdad en una etapa final muy importante de esta agenda que no la podemos desperdiciar. Tenemos aún varias semanas por delante y yo soy optimista, como lo es Benedetti, de que vamos a sacar adelante este año el proyecto de paz total a pesar de las dificultades. Que fue el origen de ese chat. Doctor Benedetti, señor ministro, en su concepto, ¿queda superado también el episodio, la pelea con el ministro Montealegre? Sí, claro que sí, y sobre todo porque, como yo lo reiteraba antes de que entrara en línea el ministro Montealegre, y yo no he tenido ningún descalificativo en contra. De hecho, lo digo aquí públicamente, que cuando yo dije lo de flojo y tibio no me refería a él. De hecho, él es entre uno o dos o tres nada más ministros que siempre sale a dar la cara en los medios de comunicación. Uy, no, ministro, ese teléfono suyo robotizó. Me da la impresión de que está medio chuzado. Ministro. ¿Se fue? Bueno, se me fue Benedetti. Se refiere a una cosa, y es que en la entrevista de hace 8 días con Semana, el ministro Benedetti dijo que él reconocía y el presidente reconocían que el gabinete era flojo. Entonces, ese fue el florero de Llorente, no solo del ministro Montealegre, varios ministros se sintieron maltratados. Se sintieron aludidos. Pues, también, pero maltratados porque yo creo que no todo el gabinete es malo en esto. Pero el eran flojos y tibios no era para Montealegre, para dejarlo claro, doctor Benedetti, ¿no? Sí, no era para él. Era obvio que no era para él porque, le repito, él y otros 2 ministros son los que nos ayudan en los temas, no solamente en los medios de comunicación, sino también dentro del gobierno a moderar algunos temas, y con sensibilidad política él siempre la ha tenido. Entonces, ese no era para Montealegre, para el que menos me refería era para Montealegre. ¿Y usted por qué se dio aludido, ministro Montealegre? por la generalización que hizo el ministro Benedetti, pero yo quiero decir que el miércoles en el café voy a llevarle un libro a Armando Benedetti sobre la importancia de los estoicos en el siglo XXI. Ya tenga por seguro que les enviaré la foto del regalo sobre los estoicos que están de moda. Eso va a ser café con regalos de Armando Benedetti. Doctor Benedetti, ¿le toca a usted también llevar algún regalo? ¿Tiene tiempo para pensarlo? Estaba pensando porque no se me ocurrió ninguno, pero algo le llevo. Sí. Lo que pasa, voy a concluir yo, es que los dos son gallitos de pelea, que fue una expresión que utilizaron. Pero yo no, hombre, que yo me quedé quieto. ¿Por qué no me reconoce eso? No, se la reconoce, se la está reconociendo quien tiene que reconocerlo, que es el ministro Montealegre. No, yo no digo por Montealegre, por usted, porque usted siempre habla con la maldad con Benedetti. Yo no tengo nada que ver en esa pelea, a mí no me voy a meter. No, estoy hablando con la maldad, estoy hablando porque siempre anda con la maldad. Usted habla con la maldad. Bueno, pero dejémoslo. Mire, doctor Benedetti, me parece que esto también pues es el momento de informarle al país que después de una pelea dura dentro del gobierno, la pelea ha sido superada, ¿verdad? Sí, claro. Sí, señor. Esa es la interpretación correcta. Ministro Montealegre, ¿y hubo llamada del presidente Petro? La hubo. ¿Lo llamó el presidente? Mire, el presidente, a raíz de las expresiones que reconozco fueron muy fuertes contra Armando, yo debo reconocer que sí, él actuó con estoicismo porque él no respondió. Eso desde luego ayuda mucho a desescalar cualquier enfrentamiento, y yo sí recibí una comunicación muy cordial por parte del presidente de que tranquilizara las aguas, y esa fue una promesa que acepto con toda humildad del señor presidente de la República. Se la hice de, entre comillas, desescalar cualquier enfrentamiento personal con Armando Benedetti, porque el presidente de la República tiene razón de que en este tipo de enfrentamientos personales hay unos daños colaterales severos, y el daño colateral es para el gobierno, y creo que debemos, al menos de mi parte, porque Benedetti ha estado muy estoico, no debo causar esos daños colaterales. Vale, voy a despedir a Benedetti, pero me queda una pregunta para usted, doctor Montealegre, así que le pido que me tenga un segundo de paciencia. Señor ministro Armando Benedetti, gracias y mucha suerte en el cafecito del miércoles. Yo le comento el jueves, entonces. Listo, estamos hablando. Gracias, Néstor. No.
no me vaya a echar ¿qué? Que no lo va a chillar. chillar. Entonces lo llamamos a los dos otra vez. Toca, porque es que Benedetti me chilla. Vale, pero me da la impresión de que este ya es un tono, eso ya está listo. esto ya es un tono diferente. Ministro Montealegre, quisiera preguntarle para terminar esta entrevista, le agradezco estos minutos por su tesis de que el presidente Gustavo Petro podría volver a ser candidato presidencial en el año 2030. Miren, Néstor, ahí hay un debate muy interesante. Yo soy consciente de que existe un texto constitucional a partir del cual, con una lectura supremamente literal del mismo, reitero, hay una norma expresa, prohíbe en todo caso la reelección. Sí. Y si uno parte de una primera aproximación al texto constitucional, uno podría decir que se prohibió en Colombia de manera absoluta cualquier tipo de reelección. Sí. Entonces quiero hacer claridad de que sí hay un texto expreso que dificulta el planteamiento que yo hice. Sin embargo, pues yo también he tenido otras orientaciones en materia de interpretación frente a los textos constitucionales. Y un punto de partida para la interpretación de los textos constitucionales es el de que yo considero, como lo hacen muchos sectores académicos, es decir, no es invención mía, al contrario, yo me pliego a muchos sectores académicos que dicen que en el mundo contemporáneo, en las constituciones actuales, es posible encontrar normas que son parte de la Constitución, pero que son inconstitucionales. ¿Cuál es el sentido de esto? El sentido de esto es que ya se tiene muy claro que la prohibición constitucional para que se reelijan los presidentes de Colombia es inconstitucional, si le entiendo bien. Ese sería mi planteamiento. Ese sería mi planteamiento. Es una lectura correcta de lo que yo estoy diciendo. ¿Y por qué? Porque hay que tener en cuenta que si algo caracteriza actualmente el discurso constitucional, y en eso la Corte Constitucional colombiana ha tenido un discurso muy fuerte con el tema de la sustitución de la Constitución. ¿Qué es eso de la sustitución de la Constitución? Eso significa que una Constitución tiene un marco axiológico que lo caracteriza, un modelo, una fórmula política, y que esa fórmula política no puede ser cambiada ni por el Congreso de la República, ni puede ser cambiada a través de referendo, y que el único que puede cambiar esa fórmula política es la constituyente. ¿Eso no aplica a derechos? No, yo creo que esa aplica a todo, Néstor. Yo creo que es una tesis generalizada de la Corte Constitucional, que precisamente es una tesis que saca la Corte Constitucional para ponerle límites al primer referendo que intentó el expresidente Álvaro Uribe. Y si me lo permite, si me da el tiempo, yo quisiera aclarar ese punto. Mire, cuando el expresidente Álvaro Uribe, en ese momento presidente de la República, se posesiona con una amplísima mayoría, gana en primera vuelta, una de las primeras propuestas que él tenía, que la formuló con Fernando Londoño, que es un crítico mío, pero es una persona a quien yo considero una persona supremamente inteligente a pesar de las distancias ideológicas que tenemos. Y la primera propuesta de Álvaro Uribe, y yo lo digo no con ánimo camorrero, ni con ánimo de trifulca, ni con ánimo de interferir en un proceso electoral de ninguna manera, la primera propuesta de Álvaro Uribe de reforma a la Constitución era acabar el modelo de la Constitución de 1991. Y yo tuve el privilegio de que en ese momento yo era presidente de la Corte Constitucional, y como Corte Constitucional nos opusimos a una propuesta de Álvaro Uribe que quería desmontar la Constitución del 91. Por esa razón... Pero la propuesta de Uribe era reformar un articulito, no reformar la Constitución. No la propuesta de la reelección. Mucho antes, Néstor. Es que antes de esa discusión, uno de los primeros actos de gobierno de Álvaro Uribe fue hacer una reforma a la Constitución. Hizo una propuesta,
con Fernando Londoño, que era el ministro del Interior, antes de cualquier debate sobre la reelección, pero era una propuesta de tal envergadura que modificaba el marco, la estructura misma y el marco axiológico de la Constitución. A partir de ahí fue que la Corte Constitucional, le surgió a la Corte Constitucional el temor de que si no se le ponían límites al poder de reforma del Congreso frente a la Constitución actual, la podían modificar integralmente, y por eso la misma Corte Constitucional dijo que ni a través del Congreso ni a través de un referendo se podía modificar la estructura y el marco axiológico de la Constitución. ¿Y qué tiene que ver eso con su idea de que el presidente Petro podría ser reelegido en el 30? Tiene que ver, ¿por qué? Porque es que a partir de esa decisión de la Corte Constitucional, donde dice que yo no puedo modificar el marco axiológico de la Constitución vía actos legislativos, pues pueden salir normas inconstitucionales. Si una norma del Congreso, así sea un texto constitucional, modifica ese marco axiológico de la Carta Política, se vuelve inconstitucional, y la Corte Constitucional ya ha declarado inconstitucional reformas constitucionales por violar el modelo de la Constitución. Sí, pero esa es una discusión, entiendo, de derechos. Pero ministro, déjeme aclarar una cosa. Cuando usted dice Petro podría aspirar a la reelección en el año 30, ¿eso lo ha hablado usted con el presidente Petro? No, esta es una tesis que muchas de las tesis que yo digo no las consulto con el señor presidente, y esto es una interpretación. O sea, el presidente Petro no está detrás de su propuesta. No, el presidente Petro no está detrás de ninguna reelección, lo ha dicho supremamente claro. La propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente no es para buscar la reelección indefinida, no indefinida, sino posibilidad de reelección de Gustavo Petro. Yo lo que hice fue una afirmación eminentemente teórica, pero yo creo que en este momento el presidente de la República sí tiene un interés. Y el presidente de la República sí quiere ser delegatario a la nueva Asamblea Constituyente que va a convocar el pueblo. Lo dijo el viernes, que en caso de que saliera adelante de la Constituyente, que quiere ser constituyente. Él se postulaba para que lo eligieran, seguramente. Esa fue la expresión clara del presidente. El presidente lo dijo en la Plaza Murillo. ¿Se imagina esa constituyente con Gustavo Petro, Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras y no sé quién más? Sería muy interesante. Lo que pasa es que estoy juntando puntos, ministro. El presidente en campaña electoral, el presidente diciendo que quiere ser constituyente, el ministro de Justicia diciendo que el presidente podría ser candidato para el 30, la constituyente que va a cambiar la Constitución del 91, pues esto blanco es gallina lo pone. O sea, hay una intención política de cara a las elecciones siguientes, que es buscar la reelección de Gustavo Petro. Pero esa es una posibilidad que quedaría en manos de una asamblea constituyente si se llega a convocar, que yo creo que se va a convocar, pero es que no es una posibilidad solamente para el presidente Gustavo Petro. En ese punto una constituyente podría volver a barajar de nuevo la posibilidad de reelección de Álvaro Uribe, la posibilidad de reelección de Juan Manuel Santos. Entonces yo creo que es un debate democrático y creo que sería un espectáculo de la inteligencia encontrar en ese escenario a Álvaro Uribe, a Gustavo Petro, a Germán Vargas Lleras, entre otros muchos nombres. Un escenario maravilloso para no salir de los que queremos salir. Vamos a vivir eternamente entre Uribe y Petro, si ustedes hacen eso. Y conste que yo soy víctima de Álvaro Uribe, pero le reconozco a Álvaro Uribe su capacidad política y su enorme capacidad de lucha que tiene, y a pesar de todas las críticas ideológicas y que soy víctima de él, debo reconocer en Álvaro Uribe muchísimos méritos y su capacidad de lucha. ¿Tuvo alguna reacción en el presidente Petro o en alguien del gobierno su afirmación en la entrevista de este sábado con Semana, asimilando a Álvaro Uribe con Simón Bolívar? Es que el contexto en que yo hice la asimilación de Álvaro Uribe con Simón Bolívar fue en un contexto muy particular, porque a mí me preguntan sobre si Álvaro Uribe o no
tiene juego en la política colombiana, y yo digo que desde luego que tiene mucho juego en la política colombiana, porque Álvaro Uribe, como Simón Bolívar, es un hombre de las dificultades y que sabe luchar contra la adversidad, y en ese sentido hice esa comparación con Simón Bolívar. Okay. Es que Simón Bolívar era el hombre de las dificultades, y Álvaro Uribe, a pesar de todas las críticas y el distanciamiento ideológico que yo tengo con él, hay que reconocerle que él es un samurái, él es un hombre guerrero, y hay que admirar esa capacidad de batalla. Y en ese sentido es la comparación. Ministro Montealegre, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Blue Radio. Le deseo un feliz lunes. Bueno, los invito a votar por mí en la Asamblea Constituyente. Un gran abrazo. Ah, usted también. Desde luego. Yo ya estoy consiguiendo votos aquí a través de Blue, mi querido Néstor. Ok, bueno. Bueno, de ahí a que los consiga yo hay un trecho. Ministro, gracias. Pues primero que consiga las 2,5 millones de firmas y haya todo el trámite. Pues. Pero esto le da una idea, Felipe, para